Quizá muchos de ustedes han oído hablar de la famosa película The Blair Witch Project, estrenada en 1999. La cinta simulaba ser un documental perdido, contando la desaparición de 3 jóvenes cineastas, mientras exploraban las colinas negras de Burkittsville, Maryland, en busca de una leyenda local conocida como La Bruja de Blair. La película fue un fenómeno, marcó a toda una generación, pero lo que no todos saben es que detrás de esa historia, como en tantas otras películas de terror, hay una verdad mucho más antigua, una historia que fue real, vivida y documentada, una historia infinitamente más aterradora que cualquier ficción, una historia que ocurrió entre los años 1817 y 1821, en un rincón olvidado del estado de Tennessee, en un sitio llamado Red River, donde una familia habitaba una granja. Ellos eran los Bell, y se dice, no como mito, sino como hecho registrado en documentos y testigos, que aquella fue la única ocasión en la historia de Estados Unidos en la que un espíritu mató a un hombre. Esta noche les hablaré de una historia que ha sobrevivido más de 2 siglos, que ha cruzado generaciones como un susurro entre árboles muertos, una historia narrada por quien estuvo allí, el relato de un niño que creció a la sombra de aquella granja maldita. Yo nací en Red River, Tennessee, en una casita de madera que ya ni existe, al lado de una colina, al otro lado del campo, donde el viento silbaba de noche como si tuviera voz propia. A los 5 años, escuché por primera vez el nombre que me acompañaría el resto de mi vida: La Bruja de Bell. Al principio, no lo entendía. Era solo una palabra que los mayores murmuraban cuando creían que yo dormía. Pero con el tiempo entendí que no se trataba de una historia para asustar niños. No tengo dudas. Esa cosa, ese espíritu, ese demonio, o lo que haya sido, fue real. Me acuerdo bien de aquel verano. Mi abuelo me regaló mi primer cuchillo de caza. A la distancia, desde nuestra cerca, podía verse la granja Bell como una mancha blanca entre los trigales. Era la casa más próspera del condado, y John Bell era un hombre respetado. Por eso fue tan raro lo que empezó a pasarle a él y a su familia. El primer hecho extraño, y lo recuerdo como si fuera hoy, fue la aparición de una criatura. Mi hermano mayor, Jacob, salió corriendo esa noche, descalzo, con el rifle de papá. Dijo que uno de los Bell había visto algo entre los maizales, algo que no tenía nombre. Según contaron, tenía cuerpo de perro y cabeza de conejo, pero no como un animal enfermo o mutilado. Se trataba de una criatura que no debía existir. Uno de los muchachos le disparó, pero el bicho huyó tan rápido que pareció evaporarse en el aire. Esa noche, nadie durmió, ni en la casa Bell, ni en la mía. Y he de suponer que tampoco aquellos a los que los rumores llegaron. Esa misma semana, cuando el sol se escondía y el cielo solo se alumbraba por una luna creciente, los Bell empezaron a oír golpes en las paredes, no dentro, sino afuera, como si alguien o algo caminara en círculos alrededor de la casa, como si buscara un punto débil para entrar. Tal vez sea el viento, supe que dijo la madre, fingiendo calma, mientras cerraba el pestillo con su temblorosa mano. Lo que me contaron después fue que esos golpes no paraban. No importaba si llovía, si había luna llena, o si la casa estaba en silencio total. A veces sonaban cerca del comedor. Otras veces golpeaban las ventanas del piso superior, donde dormían los niños Bell, cada vez más fuertes, cada vez más violentos. Un día uno de los niños Bell se despertó llorando. Dijo que las cobijas se le habían deslizado solas hasta quedar en el suelo. Otro aseguró que sentía ratas arañando las patas de la cama, pero lo cierto es que no encontraron ninguna.
y en aquellos campos era extraño cruzarse con roedores. Los relatos se multiplicaban. La hija menor, Betsy, fue la más afectada. Yo la conocía muy bien. Era una niña amable, dulce, con ojos grandes como los cielos de otoño. A veces venía a buscar agua a nuestro pozo y jugábamos con las piedras planas junto al río. Pero después de esos ataques, ella ya no volvió. Me contaron que la empujaban, que la cacheteaban en medio de la noche, que una fuerza invisible la arrastraba del pelo hasta dejarle la cara hinchada. Mi madre decía que eran inventos, que Betsy estaba enferma, pero yo sabía que no mentía. Lo confirmé cuando vi a Betsy una tarde, y su cuello estaba lleno de moretones que nadie podía explicar. Cuando la familia Bell decidió contarle a su vecino James Johnston lo que ocurría, fue como si desataran algo que antes intentaban contener. Johnston era un hombre de fe, serio, con voz de trueno. La primera vez que escuchó hablar de la bruja, se rió, pero no lo hizo por mucho tiempo. Pasó una noche en la casa como parte de un gesto de apoyo cristiano junto a su esposa. Oraron y leyeron la Biblia. Pero mientras el Padre Nuestro salía de sus bocas, algo golpeó la mesa. 3 veces, 3 golpes secos. Luego, una carcajada femenina y grave a la vez, quizá un tanto socarrona. La señora Johnston gritó y su esposo intentó reprender a la entidad. Pero la vela se apagó sola y las cortinas se agitaron, aunque no había brisa. Al día siguiente, Johnston estaba pálido, con las manos llenas de arañazos. Dijo solo una frase antes de marcharse: "No es de este mundo". En las noches siguientes, la voz regresó, primero como un susurro apenas audible, un canto o como un himno antiguo. Luego, palabras sueltas, versículos de la Biblia torcidos, como parodias burlonas. Con el tiempo, la voz comenzó a responder preguntas. A veces parecía tener humor, otras, rabia. Decía llamarse Kate y solía repetir una frase, una y otra vez: "Soy más fuerte que todos ustedes, incluso que Dios". En otoño, todo el condado ya hablaba de la bruja. Los niños dejaban flores en los límites del campo Bell, por miedo. Los ancianos murmuraban suposiciones. Y fue entonces que un visitante ilustre llegó a Red River, el general Andrew Jackson, héroe de guerra, respetado y, sobre todo, temido. El general vino con su séquito. Caballos, armas, soldados. Decían que traía consigo a un domador de brujas, un hombre que aseguraba poder desterrar espíritus con una mezcla de rezos y fuego. Yo lo vi desde lejos. Vi la carreta acercarse por el camino principal y vi cómo, de repente, se detuvo. Nadie la empujaba, ninguna rueda rota. Los caballos relinchaban y se negaban a avanzar. Jackson, impaciente, dio la orden de descender. Pero la bruja volvió a hablar, en una lengua extraña, muerta y macabra, en un tono que parecía difícil de alcanzar por una boca humana. Aun si supiese exactamente qué dijo en ese momento, no me atrevería a repetirlo. El domador de brujas empezó a convulsionar. Gritaba como si le quemaran el alma. Dicen que su cuerpo se arqueó tanto que crujieron sus huesos y nadie pudo hacer nada. Y en cuanto al general Jackson, dicen que estaba pálido y mudo. Lo que yo sé es que al amanecer se subió a su caballo y nunca más volvió. El invierno fue largo. En la granja Bell ya no crecían flores. Las paredes estaban llenas de marcas, como si hubieran arañado la madera desde adentro. La hija mayor de los Bell intentó comprometerse con un joven maestro llamado Joshua. Decían que se amaban desde niños, pero cada vez que se veían, la bruja gritaba, escupía insultos. El joven comenzó a enfermar y sangraba por la nariz
sin motivo. Una vez, lo encontraron desmayado en el bosque, con la espalda cubierta de moretones. Los animales también lo sufrían. Las gallinas perdían sus cabezas como si las hubiera arrancado una mano invisible. Las vacas daban leche rosada, teñida de sangre, y algunos cerdos eran hallados vomitando, otros con los ojos abiertos y vacíos, tiesos como estatuas. La boda fue cancelada. La hija mayor dejó de hablar, solo lloraba, y la bruja reía. John Bell, el patriarca, enfermó poco después. Perdía el habla y temblaba. No podía tragar ni siquiera, por lo que comenzó a adelgazar. Lo atendieron médicos, sacerdotes, incluso charlatanes, pero nadie pudo ayudarlo. Una mañana su frasco de medicina apareció vacío. Al lado, otro frasco, con un líquido oscuro que nadie había visto antes. La bruja habló esa noche y aseguró que la muerte de John se acercaba. John murió en 1820. En su funeral, cuando todos rezaban, la risa de la bruja llenó la capilla. En ese momento, las velas se apagaron y el ataúd tembló. Un año después, sin explicación, la voz desapareció, aunque solo por un tiempo. Regresó en el año 1821, cuando los Bell, aún en su dolor, empezaban a reorganizar sus vidas y a soñar con un mejor futuro. La voz habló durante una madrugada particularmente oscura y dijo que volvería en 7 años. Algunos dicen que lo hizo, otros creen que nunca se fue. Yo ya soy viejo y mis manos tiemblan. La casa donde nací fue derrumbada hace décadas y la tierra donde jugábamos con piedras junto al río ahora es parte de un campo de maíz sin nombre. De la familia Bell solo quedan fotografías amarillentas, una lápida casi borrada por el musgo y la historia que todos en Red River quisieron olvidar. Pero yo no pude. Pasaron los años y me fui del pueblo. Intenté hacer mi vida en otra parte. Me casé con una mujer hermosa y tuve hijos. Trabajé la tierra lejos de todo eso, pero nunca pude escapar del todo. Porque a veces, sobre todo en las noches, el recuerdo vuelve y la arrugada piel se me eriza. O eso creo. No lo sé. Tal vez esté paranoico. Pero ¿cómo no temer cuando la pared cruje, cuando el viento mueve las hojas de los árboles y cierra de golpe una persiana? ¿Cómo no temer si oigo a mis caballos encabritarse sin motivo a mitad de la noche? ¿Cómo no hacerlo si escucho esa voz en mis sueños? Hace poco, una de mis nietas me preguntó si creía en los fantasmas. Yo me reí, pero no por burla, sino por miedo. Porque hay cosas que no tienen nombre, cosas que existen cuando nadie mira, cuando la oscuridad es tan densa que ni siquiera los recuerdos se atreven a salir. Yo era solo un niño cuando la bruja de Bell se hizo escuchar en Red River. Me pregunto si ella alguna vez me escuchó a mí. Me pregunto si sabrá que logré escapar de allí. Si el video te gustó, te invito a dar un like, a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Eso sería muy motivador para mí. Subiré contenido como este de forma muy recurrente. Muchas gracias por llegar hasta acá.